Evangelio de Juan, capítulo 15. Vamos a continuar con el discurso del aposento alto y vamos a leer los versículos 18 hasta el capítulo 6, versículo 4. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obra que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. La Reina Valera tiene un título en medio del versículo. Olvídense de ese título y sigamos leyendo. Esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Si hay algo, hermanos, que distingue a nuestro Señor Jesucristo de muchos predicadores en el día de hoy, es que el Señor siempre fue claro al presentar lo que podríamos llamar los aspectos incómodos, los aspectos difíciles del cristianismo. Por ejemplo, al final del capítulo 9 del Evangelio de Lucas se narra la historia de 3 individuos que expresaron abiertamente su deseo de seguir a Jesús. Yo estoy seguro que si eso ocurriera hoy en muchas iglesias, los bautizarían de inmediato. Pero el Señor prefiere ponerle algunas trabas. Y dice Lucas que cuando uno de ellos le dijo: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Qué más podemos esperar? ¡Qué buen testimonio! Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. En otras palabras, ¿tú estás seguro de que tú me quieres seguir a mí? Dijo a otro: sígueme. Él dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: no deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. En otras palabras, déjame ponerte algo bien claro. Si tú decides seguirme a mí, tienes que ponerme a mí por encima de toda atadura familiar. ¿Tú estás seguro que tú quieres seguirme? Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Definitivamente no parece que Jesús estuviera muy ansioso por conseguir seguidores, porque este no es el tipo de mensaje que atrae a la mayoría. Y es lo mismo que encontramos en el capítulo 15 del Evangelio de Juan, que vamos a estudiar en la mañana de hoy. Hasta aquí, en el discurso del aposento alto, hemos estado considerando algunos de los grandes privilegios que disfrutan los cristianos. Hermanos, es glorioso ser cristiano. Nosotros tenemos una morada segura en la casa del Padre. Nosotros disfrutamos de una extraordinaria relación de intimidad con el Trino Dios. Estamos
estamos unidos a Cristo por la fe, como las ramas están unidas a la vid. Por causa de nuestra unión orgánica con Cristo, los cristianos producen frutos. Los cristianos estamos unidos unos a otros en una relación de amor y de comunión cercana. Y por si todo eso fuera poco, el Señor enfatiza el hecho de que los cristianos tenemos la certeza de que nuestras oraciones elevadas al Padre en su nombre serán respondidas. No existe un ser más privilegiado en el mundo que un cristiano. Pero, ahora el Señor quiere que consideremos con cuidado la otra cara de la moneda. Porque eso es verdad. Y seguirá siendo verdad cuando terminemos este mensaje. Pero lo cierto es, hermanos, que nosotros vivimos en un mundo hostil, en un mundo que odia, aborrece, persigue, rechaza a los cristianos por causa de nuestra unión con Cristo. Vean una vez más el versículo 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Y cuidado, hermanos, no debemos leer ese sí condicional como si el Señor estuviera diciendo: supongamos por un momento que el mundo los aborrezca, porque existe la posibilidad de que eso ocurra. No, la forma como está escrito el pasaje da por sentado que el mundo nos aborrecerá. Y lo que el Señor quiere explicarnos es ¿por qué? Sí sabemos que en el mundo hay muchos hipócritas que dicen ser cristianos y no lo son. Personas que viven vidas inconsistentes con la fe que profesan creer, y no resulta extraño que atraigan sobre sí el aborrecimiento de las personas que los rodean. Pero no es ese el tipo de caso que Jesús está planteando en este pasaje. Los cristianos que el mundo aborrece son los mismos que él acaba de describir en el pasaje que estudiamos la semana pasada y las semanas anteriores acerca del pámpano que da fruto por el hecho de estar unido a la vid. Los cristianos que el mundo aborrece no son perfectos, pero manifiestan en cierto grado el carácter y la obra de Jesús, y sin embargo son aborrecidos. Ese aborrecimiento no siempre se manifiesta de la misma manera, no siempre se manifiesta en la misma intensidad. Puede ir desde la hostilidad abierta y agresiva hasta el menosprecio, la indiferencia, el aislamiento, pero siempre estará allí. Siempre estará allí, de un modo u otro. Cuando yo me convertí al Señor hace 37 años atrás, a punto de cumplir los 18, había en el barrio un amigo muy cercano. Y cuando digo muy cercano, muy cercano. Todos los días yo llegaba de la escuela y llamaba a mi amigo. Por 7 años íbamos juntos al tenis, íbamos juntos a fiestas, hacíamos todo juntos hasta que yo me convertí. Y yo recuerdo que una tarde estábamos sentados en la galería de mi casa y yo comencé a predicarle el evangelio. Allí mismo me detuvo en seco. Y a partir de ese momento nunca más lo volví a ver. Así de radical. Nunca más lo volví a ver. Por supuesto, hermanos, eso no es nada en comparación con lo que están sufriendo muchos de nuestros hermanos en otras partes del mundo. Pero eso es parte del aborrecimiento del que Jesús nos está hablando aquí. Ahora, ¿por qué los inconversos aborrecen a los creyentes? ¿Qué es lo que provoca ese tipo de reacción en contra de los cristianos? Y la respuesta de Cristo es: vuestra identificación conmigo.
Todo nuestro problema con el mundo es nuestra identificación con Jesús. Vean otra vez el versículo 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría a los suyos, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. El Señor vuelve a traer aquí a colación algo que él había dicho a sus discípulos en el contexto del lavamiento de los pies. Recuerdan en Juan capítulo 13 versículo 16. Y es que el discípulo no puede ser mayor que su maestro. Si Jesús había asumido el papel de un siervo al lavar los pies de los discípulos durante la última cena, nosotros deberíamos asumir esa misma actitud de humildad, de servicio, pero ahora Cristo está aplicando ese mismo principio en otra situación. Mis hermanos, si nuestro Rey y Señor sufrió el desprecio del mundo, al punto de ser clavado injustamente en una cruz, ¿por qué pensamos que vamos a recibir de ese mismo mundo un trato diferente? ¿Por qué? ¿Somos acaso nosotros mejores que Jesús? Si Él llevó una corona de espinas, ¿por qué tú estás esperando una corona de gloria? Dice en Mateo 10:25, si al padre de familia llamaron Belzebú, imagínense, al padre de familia le dijeron endemoniado, al padre de familia le llamaron el príncipe de los demonios. Eso le dijo el mundo a Jesús. Y ahora él se pregunta, ¿cuánto más a los de su casa? ¿Alguna vez te han llamado demonio a ti? Entonces no te quejes, porque a Jesús se lo dijeron. A final de cuentas, mis hermanos, toda esta persecución, todo este aborrecimiento, todo este rechazo, no se trata de nosotros, se trata de Él. No se trata de nosotros, se trata de Él. Cuando nos convertimos al Señor, nos pasamos salvando del enemigo en lo que al mundo respecta. Dice, si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría a los suyos, pero yo los elegí del mundo. Ustedes ya no pertenecen al mundo. Y es importante aclarar, mis hermanos, que el mundo no tiene una sola forma de pensar. Alguien decía, hay una sola verdad y hay muchas clases de error. El mundo tiene muchas formas de pensar, pero hay algo que unifica el pensamiento del mundo y es su rechazo a lo que el verdadero Jesús representa. En eso están unidos. Piensen por un momento en el nazismo y en el comunismo. Nazismo alemán, el comunismo. Estos dos sistemas representan dos extremos en el espectro de la ideología política. Dos extremos. Los nazis no querían saber de los comunistas no querían saber de los nazis, pero los cristianos eran aborrecidos y perseguidos en los dos sistemas. Porque ambos tienen en común su aborrecimiento al Señor Jesucristo. Y lo mismo podemos decir de cualquier otro sistema del pensamiento humano creado por el hombre. Al hombre le rechina la idea de que Jesucristo sea Señor. Al hombre le revienta la idea de que Jesucristo debe ser obedecido. En ese sentido, los cristianos, mis hermanos, debemos ver la persecución y la hostilidad de parte del mundo como una especie de pasaporte que nos identifica con una ciudadanía de la que deberíamos estar sumamente orgullosos. Somos ciudadanos de otra nación. ¿No nos deberíamos disfrutar en absoluto ser aborrecidos y ser rechazados por el mundo? ¿No somos masoquistas? ¿Nosotros no disfrutamos sufrir? Pero debiera ser motivo de gozo el hecho de que seamos identificados con Cristo de tal manera que el mundo desvíe hacia nosotros el odio que le tiene a Él.
Eso debe ser motivo de gozo. Eso fue lo que experimentaron los apóstoles en Hechos capítulo 5. ¿Recuerdan cuando fueron azotados por el Sanedrín? Dice en el versículo 41 que ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¡Wow! ¡Qué privilegio! Para los apóstoles esos azotes fueron una medalla de honor. ¡Wow! Ya nos están viendo como a Cristo, porque nos odian como lo odiaban a Él. ¡Qué gozo! ¡Qué alegría! Bienaventurados sois, dice el Señor, cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, siempre que sea mintiendo. Gozaos y alegraos, dice el Señor, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. En otras palabras, wow, qué privilegio tienen ustedes. Están en compañía de los profetas. Por supuesto, esta es una moneda de doble cara. Noten una vez más el versículo 20, dice el Señor: si a mí me aborrecieron, también a ustedes lo van a aborrecer, pero si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. No todas las personas del mundo reaccionan con ira y con odio cuando se les predica el evangelio. ¿Y saben dónde está la prueba de eso? Aquí. ¿O ustedes no pertenecían al mundo? ¿De dónde vinieron ustedes a la fe cristiana? Ustedes eran santos desde que, como dice la gente, yo soy cristiano desde chiquito. No, aquí nadie era cristiano desde chiquito. Mis hermanos, nosotros también vinimos del mundo. Nosotros también pertenecíamos a ese sistema que aborrece al Señor. Pero Cristo venció nuestra hostilidad cuando alguien nos predicó el evangelio. Y lo que el Señor está diciendo aquí es: lo mismo va a suceder con otros a través de vuestra predicación. Así como el mundo nos aborrece por causa de Cristo, otros nos escucharán precisamente porque representamos a Cristo. Ahora yo tengo una pregunta. El mundo aborrece a Jesús y nos aborrece a nosotros por nuestra identificación con Jesús. La pregunta es: ¿y por qué el mundo odia a Jesús? ¿Por qué ese odio del mundo contra Jesús? Eso nos lleva a la segunda razón que encontramos en este pasaje. El mundo odia a Jesús porque Jesús expone su pecado. El mundo odia a Jesús porque Jesús expone su pecado. Noten el versículo 21. Mas todo esto harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Este pasaje puede dar la impresión de que Jesús está diciendo que si Él no hubiera venido al mundo a hablar la palabra de Dios, y si Él no hubiera hecho en el mundo los milagros que Él hizo, los hombres no serían culpables de pecado. Eso es lo que parece que el texto dice. Pero es obvio que eso no es lo que Él quiere decir, mis hermanos. Porque fue precisamente para salvar al hombre de sus pecados que Jesús vino al mundo. Así que el mundo era pecador antes de que Jesús viniera. No fue la venida de Jesús lo que hizo al mundo ser pecador, pero la venida de Cristo hace al hombre mucho más culpable de un pecado en particular. La venida de Cristo al mundo hace al hombre mucho más culpable de un pecado en particular, el pecado de no conocer a Dios el Padre, a pesar de haber tenido una revelación tan espectacular a través de Jesús. ¿Cuál es el pecado? El pecado de seguir rechazando a Dios el Padre, de no conocer a Dios el Padre, a pesar de haber tenido en Jesús una revelación tan espectacular. El hecho de que el mundo no conoce a Dios es un pecado.
El hecho de que el mundo no conoce a Dios es un pecado. ¿Saben por qué? Porque Dios se ha revelado al hombre en una forma muy clara y contundente, pero el hombre ha decidido rechazar pecaminosamente esa revelación. Es a eso que se refiere Pablo cuando dice en Romanos capítulo 1 versículo 18 que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Cuál verdad? Dice Pablo, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, Dios se lo manifestó, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El hombre no tiene excusa. Hay personas que tal vez nos visitan en la mañana de hoy, por primera vez. Tal vez tú nunca has estado en este edificio. Yo estoy completamente seguro que si yo te dijera en esta mañana, mira, tú no lo sabes, pero tú estás hoy sentado en una de las grandes maravillas de la creación. Porque aquí donde tú ves este edificio, nadie lo hizo. Este edificio se hizo solo. A través de millones y millones y millones de años, la lluvia, el viento, terremotos, fueron moviendo los materiales. Increíblemente apareció este edificio así, con micrófono y todo. Si una persona me creyera, o está mal de la cabeza o es muy bruta. Este universo es mucho más complejo que este edificio. Pero el hombre en su necedad dice que se hizo solo. Muchas veces las personas se escudan en su ignorancia para evadir su responsabilidad. ¿Han oído eso? Sobre todo llega el inspector de impuestos sobre la renta y dice, ay, pero yo no sabía que eso pagaba impuestos. El problema es que hay ocasiones en que alegar ignorancia nos hace más culpables. Por ejemplo, no es un pecado, gracias al Señor, no es un pecado que muchos de nosotros no podemos explicar la teoría de la relatividad de Einstein. Digo, si no sé, no voy a pedirle que levanten la mano, yo no sé cuántos aquí pudieran explicar esa teoría. Pero si tú no puedes, no te preocupes, eso no es un pecado. Ahora, imagínense que un individuo va manejando en una autopista cuyo límite de velocidad es 100 kilómetros por hora. Y él decide no mirar a propósito los letreros para poder manejar a 140 con una limpia conciencia. Por supuesto, lo detiene el policía de tránsito. ¿Ustedes creen que ese policía lo va a dejar libre bajo el alegato de que él ignoraba el límite de velocidad? No, porque si él iba manejando por la autopista, él debió poner atención a las señales que indicaban el límite de velocidad. Bueno, lo que Pablo está diciendo en Romanos capítulo 1 es que ese es el problema del hombre con la justicia de Dios. Las señales de la existencia de Dios fueron colocadas en todo el universo que Él creó para revelar su gloria, para dejar al hombre sin excusa, dice Pablo. Pero ahora vino Cristo al mundo y trajo una luz mucho más brillante todavía. Y esa venida de Cristo al mundo hace más inexcusable el pecado del hombre de no conocer a Dios. En otras palabras, esa ignorancia de Dios siempre ha sido pecado desde que Adán y Eva se rebelaron en el huerto del Edén. Pero después de la venida de Cristo, que es la perfecta revelación de Dios, la culpabilidad humana aumenta porque nunca antes el mundo había decidido pasar por alto una luz tan brillante. Dice en Juan capítulo 3, esta es la condenación, que la luz vino al mundo, la luz vino al mundo, y en los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Hermanos, la luz de Cristo es tan brillante, la luz de Cristo es tan pura que hace más evidente el pecado del mundo. De manera que los hombres
Solo tienen dos opciones cuando se enfrentan con Jesús. Dos. O vienen a Él en arrepentimiento y fe, buscando el perdón de sus pecados, o lo aborrecen con todas sus fuerzas. Y por supuesto, al aborrecer a Jesús, también están aborreciendo al Padre que lo envió. Versículo 23. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Ya Jesús les había dicho en Juan capítulo 14 versículo 6 que nadie puede ir al Padre si no es a través de Él. Pero ahora Él está diciendo algo más contundente. El que ama a Jesús ama al Padre. El que aborrece a Jesús aborrece al Padre también. Los líderes religiosos en el tiempo del Señor pretendían conocer a Dios. Sin embargo, cuando vino Jesús de parte de Dios y para revelar a Dios, lo rechazaron. ¿Cuál es la conclusión lógica? Que en realidad no conocían a Dios. ¿Y saben qué, mis hermanos y amigos que están aquí en esta mañana? Eso mismo ocurre en el día de hoy. ¿Ustedes saben cuántas personas dicen tener una relación con Dios? Y algunos son increíblemente religiosos, pero cuando se les dice que son pecadores, que necesitan un Salvador que los libre de la ira de Dios, se molestan porque ellos no se ven a sí mismos tan malos como para merecer el castigo de la justicia divina. Y lo que Jesús nos está diciendo aquí es que cuando el hombre reacciona de esa manera a la persona de Jesús como Salvador, evidentemente es porque no conocen a Dios. Mi amigo, escúchame bien. No importa lo que tú digas con tu boca. Si rechazas a Jesús, y déjenme hacer un paréntesis aquí. Si rechazas a Jesús, no como el amigo que puede resolver todos tus problemas terrenales, no como aquel que da paz. Hay personas que dicen: a mí Jesús me da tanta paz. No, yo no estoy hablando de ese Jesús. Yo no estoy hablando de esa mezcla de genio de la lámpara de Aladino con psiquiatra todopoderoso. Yo estoy hablando del Jesús que vino a salvar al hombre de su pecado, del Jesús que vino a salvar al hombre de las llamas del infierno. Si tú no crees en ese Jesús, estás evidenciando que perteneces al grupo de los que no conocen a Dios y estás abrazando deliberadamente la maldad y las tinieblas. Así de simple. Tú estás abrazando de corazón la maldad y las tinieblas. Ese es el pecado del que Jesús está hablando aquí. Mis hermanos, piensen en esto por un momento. Otra vez, ¿cómo es posible odiar a una persona como Jesús? Es comprensible que el nombre de Nerón, de Hitler, de Stalin provoque un profundo rechazo en el corazón. Pero ¿por qué una persona puede odiar a Jesús? Y otra vez, mi amigo, porque puedes estar sentado aquí y decir: no, pero yo no odio a Jesús. No sé, a mí me encanta la persona de Jesús. No, déjame explicarte algo. Es que con Jesús es todo o nada. O sea, si tú no le has entregado completamente, absolutamente tu vida a Jesús, tú odias a Jesús. Porque vuelvo y te repito, con Él no hay términos medios, es todo o es nada. O tú te has entregado a Cristo de corazón en arrepentimiento y fe, o tú eres de los que odian a Jesús. Así de sencillo. Bien, yo vuelvo al punto otra vez. ¿Y por qué una persona puede odiar a Jesús? Porque ama su pecado. Porque ama su pecado. Y la persona de Jesús lo pone en evidencia. No hay otra razón. Versículo 25. Dice el Señor: pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. No hay ninguna razón, no hay un problema en Jesús, no hay nada malo en Él que pudiera provocar el odio y el rechazo que Él experimentó durante su ministerio terrenal, excepto
su santidad y su pureza que hacen más evidente nuestra maldad y nuestro pecado. Mira, mi amigo, no te engañes, si tú y yo hubiéramos estado al pie de la cruz el día de la crucifixión, hubiéramos gritado con la multitud: crucifícale. ¿Sabes por qué? Porque Jesús atenta contra las dos cosas que el hombre más aprecia: su autonomía y la imagen elevada que él tiene de sí mismo. Jesús atenta contra las dos cosas que el hombre más aprecia: su autonomía y su elevada autoimagen. Jesús te dice: tú no vales nada. Jesús te dice: eres un pecador. Jesús te dice: si Dios te da lo que tú mereces, te da el infierno. Tú no eres la gran persona que tú crees que eres. Y eso molesta profundamente. ¿Y saben qué, mis amados hermanos? En la misma medida en que nosotros pongamos en evidencia el pecado del mundo a través de nuestro estilo de vida, cuando nos negamos a hacer lo que todo el mundo hace, a través de nuestra predicación, vamos a provocar el mismo rechazo. ¿Qué debemos hacer entonces? ¿Ocultar la realidad de nuestro cristianismo y dejar de predicar el evangelio? Eso es lo que muchos hacen. Son cristianos de la secreta. Nadie lo sabe. No, de ninguna manera. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. Ya hemos visto que el mundo aborrece a los cristianos por su identificación con Cristo. Pero el Señor nos dice ahora en los versículos 26 y 27 que los cristianos, a pesar de ese aborrecimiento del mundo, deben unirse al Espíritu Santo, dando testimonio del Evangelio a ese mismo mundo que los aborrece. Versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Nosotros hemos visto a través del estudio de todo este discurso que una de las grandes preocupaciones de los apóstoles esa noche era el hecho de que Jesús les había dicho que Él se iba. Y es en ese contexto que el Señor le promete la venida del Espíritu Santo. Dice en el capítulo 14, versículo 16: yo rogaré al Padre, os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Pero ahora el Señor les hace ver que el Espíritu Santo no solo iba a venir al mundo a ayudar a los cristianos. El Espíritu Santo vendría también a dar testimonio de Jesús en el mundo. La semana que viene nosotros vamos a hablar de esto un poco más ampliamente cuando consideremos los versículos 7 al 11 de Juan 16. Por ahora es suficiente decir, hermanos, que no estamos solos en la tarea de llevar el evangelio al mundo. De hecho, si ustedes notan con cuidado otra vez los versículos 26 y 27 que acabamos de leer, ¿quién es el que hace la obra de dar testimonio de Cristo en el mundo? ¿El Espíritu Santo o los cristianos? ¿Quién es el que da testimonio? ¿Es el Espíritu Santo o son los cristianos? La respuesta es sí. Ustedes han visto a esa persona que dice: ¿tú vas para el norte o vas para el sur? Sí. Bueno, ¿es el Espíritu o son los cristianos? Sí. Los dos. Los dos. Porque el Espíritu Santo es el que da testimonio de Cristo en el mundo a través de los cristianos. A través de los cristianos. Y es interesante notar la conciencia que tenían los creyentes de la iglesia primitiva de esa obra del Espíritu en medio de ellos. Cuando los apóstoles fueron presentados ante el concilio en Hechos capítulo 5 y los azotaron para que no siguieran predicando en el nombre de Jesús, los amenazaron.
Noten lo que dice Pedro en el versículo 29 de Hechos 5. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Nosotros somos testigos de estas cosas, pero también el Espíritu Santo. De hecho, cuando Esteban estaba siendo cuando iba a ser apedreado, dice en Hechos capítulo 6 versículo 10 que ellos no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Y el espíritu ahí es con E mayúscula. Ellos no podían resistir al Espíritu Santo. Hermanos, ¿saben por qué el mundo no ha podido detener el avance del evangelio? Por más oposición que haya levantado y que seguirá levantando a través de la historia, porque no es una obra humana. No es una obra humana, mis hermanos. Eso es un misterio, pero es un tremendo aliento saber que cuando nosotros llevamos el evangelio, el Espíritu Santo está ahí, haciendo una obra, infundiéndonos amor por los perdidos, valor para predicar el evangelio, dándonos mansedumbre en medio de la provocación, trayendo a nuestras mentes las verdades de la palabra de Dios y un montón de cosas más. Y mientras Él está haciendo todo eso en nosotros, al mismo tiempo el Espíritu está obrando en las mentes y corazones de los que escuchan, dándoles convicción de pecado, abriéndoles los ojos, sembrando la palabra, ablandando sus corazones, dándoles nueva vida. Nosotros no sabemos que todo eso está sucediendo, pero Él está ahí, hermanos. Él está ahí haciendo una obra. Pero una vez más, el Señor no quiere darnos una impresión equivocada. Ese testimonio que los creyentes darán ante el mundo provocará en ocasiones una reacción extremadamente violenta y hostil. Capítulo 16 de Juan 15. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordáis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Hay tres cosas aquí a la que deseo llamar vuestra atención. La primera es que el aborrecimiento del mundo hacia los creyentes, hermanos, puede llegar a niveles de mucha crueldad. El aborrecimiento del mundo hacia los creyentes puede llegar a niveles de mucha crueldad. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que le rinde un servicio a Dios. Para nosotros que vivimos en Occidente puede darnos la impresión de que ese tipo de reacción contra los cristianos es cosa del pasado. Pero mis hermanos, eso no es así. Muchos expertos en misiones tienen la convicción de que durante el siglo XX y lo que vamos del siglo XXI ha habido más martirios de cristianos que en todos los siglos juntos que nos han precedido. Aún en la época del Imperio Romano, las persecuciones contra los cristianos eran focalizadas la mayoría de las veces. Eran lugares muy específicos. Y de hecho, a veces nosotros leemos acerca de las persecuciones del Imperio Romano y pensamos que todos los cristianos eran perseguidos. No, la mayoría de las veces eran los líderes a los que perseguían. Eran muy focalizadas.
Pero hermanos, hay lugares en el día de hoy en que por años los creyentes han estado pagando un precio sumamente alto por causa de su fe. Las últimas estadísticas que estuve leyendo la semana pasada nos dicen que en los países musulmanes radicales asesinan a un cristiano cada 5 minutos. En la purga de Mao murieron 12 millones de personas. Y muchos de ellos murieron por ser cristianos. Quiere el Señor que nosotros nunca tengamos que experimentar una persecución como esa. Pero hermanos, no olvidemos que el mundo en que nosotros vivimos aquí en Occidente no es menos malo ni menos peligroso que el mundo en el que ellos viven. Es el mismo mundo. De hecho, yo me pregunto si nosotros que vivimos en Occidente no estaremos en una situación mucho más peligrosa que la de ellos, espiritualmente hablando. ¿Por qué? Porque para esos cristianos es evidente que el mundo no es su amigo. Para esos cristianos es evidente que están en un lugar peligroso. Ellos saben que el mundo no es su lugar de residencia permanente. Pero hermanos, nosotros que vivimos en una situación tan relativamente cómoda, fácilmente podemos ser confundidos, pensando que el mundo sí puede llegar a ser nuestro hogar después de todo. Debemos orar fervientemente por nuestros hermanos perseguidos. Debemos orar para que el Señor los consuele. Debemos orar para que el Señor los fortalezca en medio de sus tribulaciones. Aún debemos pedir, Señor, que cesen las persecuciones en algunos lugares. Pero hermanos, debemos orar por nosotros mismos, para que el Señor nos ayude a mantener una conciencia de peregrinos en medio de la situación en que vivimos, porque sea a través de la violencia física o sea a través de la mundanalidad, lo que el mundo persigue es que seamos infieles al Señor y que seamos ineficaces en la expansión de su reino. A uno los amenaza con un garrote y a otro los seduce con la diversión, con las riquezas, con la fama. Pero es el mismo mundo, hermanos, y es el mismo diablo. Por otra parte, nosotros vemos en este pasaje que la distorsión del pensamiento del mundo es tal que en ocasiones los cristianos serán llevados a la muerte en el nombre de Dios. En el nombre de Dios, por personas que no conocen a Dios. Dice, os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que le rinde un servicio a Dios. Cuando el arzobispo Cranmer fue quemado en la hoguera, se celebró un culto de adoración a Dios, dando acción de gracias por haber eliminado un hereje. Pensará que rinden servicio a Dios. Pero harán esto, dice Cristo, porque no conocen al Padre ni a mí. Durante el tiempo de Jesús y los apóstoles, la persecución la levantaron los líderes religiosos de Israel. ¿Recuerdan el testimonio de Pablo? En Hechos capítulo 26 dice que él había llegado a pensar, oigan esto, Pablo había llegado a pensar que era su deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, incluyendo encarcelar a los cristianos, forzarlos a blasfemar. Y dice en el versículo 10, y cuando los mataron, yo di mi voto. Ese era Pablo, el gran apóstol Pablo. Yo creía que era mi deber atacar a los cristianos en el nombre de Dios. Los mataba para la gloria de Dios. Ocurrió durante la Edad Media con la famosa Santa Inquisición de la Iglesia Católica Romana. Está ocurriendo en el día de hoy en esos países musulmanes radicales de los que hablábamos hace un momento. En otras palabras, hermanos, la iglesia no había nacido todavía cuando Jesús dijo eso. Pero el Señor sabía que la iglesia
iba a tener un impacto tal en el mundo que iba a levantar una terrible oposición. Él ya lo sabía. Por otra parte, también debemos notar en este texto que el Señor no nos dice estas cosas para asustarnos. No. El Señor no nos dice estas cosas para asustarnos. Él nos dice estas cosas para que mantengamos nuestra firmeza, aún en el contexto de la peor hostilidad. Dice en el versículo 1, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Y en el versículo 4, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo ahí? Que mientras Jesús estaba en la tierra, durante su ministerio terrenal, todo el odio del mundo se volcó hacia Jesús, no hacia los apóstoles. Pero ahora Jesús les dice, ya yo me voy. Ahora todo ese odio que el mundo me tenía a mí, lo van a volcar contra ustedes. Yo no les dije esto al principio, dice Jesús, porque no era necesario. Además, yo estaba aquí para consolarlos. Pero sepan ahora que todo el aborrecimiento del mundo se va a volcar contra ustedes por seguirme a mí. Él sabía que los discípulos iban a ser el blanco de ataque directo del mundo, y el Señor se los advierte para que no los tome desprevenido y eso fuera un tropiezo para su fe. En la parábola del sembrador, el Señor dice que algunos oyentes de la palabra son como un terreno superficial en el que cae la semilla. Al momento la reciben con gozo. Hay personas que vienen a la iglesia y dicen, ay, qué lindo el evangelio. Eso es lo que yo estaba buscando toda mi vida. Yo quiero ser cristiano. Pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Muchos llegan con entusiasmo al evangelio, pero no han calculado el costo de seguir a Cristo, y la mayoría termina apostatando de la fe. Mi amigo, déjame decirte algo, la salvación es un regalo de gracia. ¿Sabes lo que eso significa? Que a ti no te va a costar nada. Cristo pagó el precio. Como hemos dicho muchas veces, la salvación es por obras, pero es por la obra de Él, no por la tuya. Él ya hizo todo lo que era necesario para que nosotros podamos ser salvos. La salvación es gratis. Pero el que quiera seguir a Cristo tiene que entender que ese camino pasa primero por la cruz antes de llegar a la gloria. La salvación es gratis, pero el camino que lleva al cielo pasa primero por la cruz. Y a pesar de eso, sigue siendo el mejor camino por donde podemos transitar. A pesar de eso, miren, hermanos, si nosotros leemos esta porción del evangelio aislándola de su contexto, podemos llegar a la conclusión equivocada de que se trata de un pasaje muy deprimente. Pero no podemos olvidar que ese aborrecimiento del mundo es el resultado de tener una relación de intimidad con nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Y ¿saben qué? A final de cuentas, eso lo vale todo. Todo. Escuchen cómo concluye este discurso del aposento alto. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Esa es la otra cara de la moneda. Nosotros vamos detrás de un Salvador que murió, que fue crucificado en una cruz, pero vamos detrás de un Salvador que resucitó de los muertos al tercer día, ascendió a los cielos, está sentado a la diestra de Dios, esperando hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Mis hermanos, en esta guerra nosotros estamos del lado del vencedor, y no importa lo que tengamos que sufrir en este mundo caído, vale la pena servir a Cristo, vale la pena seguir proclamando el mensaje del evangelio, vale la pena seguir llamando a los hombres al arrepentimiento y a la fe, no importa el precio que tengamos que pagar por eso. Vale la pena. Cuando estemos en la presencia del Señor y veamos las cosas desde la perspectiva de la eternidad,
nos vamos a dar cuenta que mucho de lo que la gente llamaba una vida exitosa fue una pérdida de tiempo. Hay mucha gente perdiendo el tiempo. Hay muchos cristianos perdiendo el tiempo. A finales del siglo XIX hubo un hombre muy rico que impactó mucho mi vida cuando leí su testimonio hace años atrás. Se llamaba C.T. Studd, con un futuro brillante en el mundo de los deportes, pero conoció al Señor a través de la predicación de Moody, le dio la espalda a sus riquezas totalmente, le dio la espalda a la fama y decidió servir al Señor como misionero durante décadas, primero en China, luego en África, en medio de situaciones sumamente adversas. Studd escribió en uno de sus escritos: algunos quieren oír el sonido tierno de la campana en la iglesia o en la capilla. Ay, me encanta, y ahora con aire mejor. Yo, dice él, quiero abrir salidas de emergencia a un palmo o dos del espantoso infierno. Él pudo haberse quedado en Inglaterra y disfrutar de su dinero, pero dice, no, yo prefiero pasarme la vida abriendo salidas de emergencia a un palmo o dos del espantoso infierno. Y yo me imagino que cuando Studd tomó esa decisión de servir a Cristo en el campo misionero, dejando atrás una vida cómoda, segura, a muchos tiene que haberle parecido una locura. Pero también me pregunto, ¿cuántos habrán encontrado esa salida de emergencia? Porque hubo un hombre que tomó la decisión correcta sin importarle el costo. Queridos hermanos, ¿saben cuál es la gran lección de este pasaje? Que Jesucristo es glorioso. La gran lección de este pasaje es que Jesucristo es tan glorioso, que vale la pena vivir por Él y aún hasta morir por Él. Cuando en Juan capítulo 6 muchos de los discípulos volvieron atrás, Cristo le dice a los apóstoles, ¿ustedes se quieren ir también? Esa respuesta de Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Señor, ¿a quién iremos? Nosotros hemos creído que tú eres el Cristo, nosotros hemos creído que tú eres el Hijo del Dios viviente. Lo que nosotros hemos creído de ti, Señor, nos dice, vale más la pena quedarnos aquí contigo, aunque tengamos que morir como mártires por esa causa. Señor, ¿a quién iremos? Y si tú estás aquí sin Cristo en esta mañana, yo sé que este no parece ser el mensaje más apropiado para yo llamarte a que vengas a Cristo en arrepentimiento y fe y le entregues toda tu vida. Porque ya yo te estoy diciendo de antemano, óyeme bien, vas a sufrir. Te estoy diciendo de antemano, vas a tener que pagar el precio de seguir a Jesucristo. Pero yo voy a confiar en la obra del Espíritu Santo, esperando que Él abra tus ojos para que te haga ver en esta mañana que de nada le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma. Yo voy a confiar en que el Espíritu Santo te va a abrir los ojos en esta mañana para hacerte ver que Jesucristo es precioso, para hacerte ver que en Él hay perdón de pecados, para hacerte ver que en Él está el don de la vida eterna, para hacerte ver que vale más la pena ser amigo de Jesús y enemigo del mundo que ser amigo del mundo y enemigo de Jesús. Pero recuerda, no se puede estar en los dos bandos al mismo tiempo. Escoge hoy a quién vas a servir, porque ser amigo del mundo significa ser enemigo del Todopoderoso, que algún día te va a juzgar en su tribunal. Escoge hoy a quién servís.